Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos aquí para hablar un poquito de medicina. Hoy les quiero hablar un poco sobre el filtrado glomerular. ¿Qué es el filtrado glomerular? Bueno, pues es aquella porción del plasma que se filtra en los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. Recordemos que los capilares glomerulares están conformados por la arteriola aferente que entra y realiza un entramado de capilares dentro de la cápsula de Bowman y sale con el nombre de la arteriola eferente. Entonces, conceptos básicos. ¿Qué porcentaje del plasma se filtra? Se filtra el 20% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale del corazón por minuto. El 20% de ese volumen de sangre que sale por minuto se va a filtrar desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. El espacio de Bowman es aquel espacio que se encuentra entre la cápsula de Bowman y los capilares. Es este espacio que más o menos he dibujado aquí. Entonces, ¿cómo se forma el filtrado glomerular? ¿Qué favorece que se forme el filtrado glomerular? Antes de comenzar a hablar de eso, tenemos que recordar dos conceptos básicos: lo que significa presión coloidosmótica y lo que significa presión hidrostática. La presión coloidosmótica es aquella que está determinada por la concentración de proteínas en el plasma o en un líquido, la concentración de proteínas. Y la presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos, en este caso el agua, sobre las superficies. Aquí estas presiones son las que van a determinar el filtrado glomerular. Primero vamos a hablar de la presión hidrostática, tanto de los capilares, que es la presión hidrostática de la sangre que está dentro de los capilares, como la presión hidrostática del espacio de Bowman. La presión hidrostática dentro de los capilares tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. Es la presión hidrostática capilar más grande que existe dentro del organismo humano. ¿Por qué? Porque el riñón necesita esa alta presión hidrostática para que se favorezca la filtración de los líquidos, para que se favorezca la depuración de la sangre. La presión hidrostática del espacio de Bowman tiene alrededor de 18 milímetros de mercurio. 18 milímetros de mercurio. Entonces hay algo aquí que tenemos que comprender. La presión hidrostática favorece la salida de los líquidos hacia afuera, porque como dije al inicio, es la presión que ejercen los líquidos sobre las superficies. Entonces, a mayor presión hidrostática, mayor salida de líquidos hacia afuera. Es una presión que ejercen los líquidos sobre la superficie. Entonces, por lógica, sabemos que la presión hidrostática dentro de los capilares va a favorecer el filtrado, va a empujar los líquidos hacia afuera, y que la presión hidrostática del espacio de Bowman va a estar en contra del filtrado, porque es la presión que ejerce el líquido que está aquí contra los capilares. Pero como la presión hidrostática dentro del capilar es mucho mayor, la vence. También tenemos que tener en cuenta la presión coloidosmótica del plasma, que es la presión que ejercen las proteínas. El plasma, cuando entra por la arteriola aferente, tiene una presión coloidosmótica de alrededor de 28 milímetros de mercurio. Pero si pensamos un poquito, nos damos cuenta que como se extravasa líquido desde los capilares hacia el espacio de Bowman, la concentración de proteínas dentro de los capilares, a medida que va circulando por el glomérulo, va a ser mayor en comparación con la presión hidrostática, ¿verdad? La presión coloidosmótica del plasma cuando penetra por la arteriola aferente tiene un valor de 28 milímetros de mercurio y cuando sale tiene un valor de 36 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues pensemos un poquito. Sabemos que dentro del capilar glomerular el líquido está saliendo, por lo tanto esas proteínas que normalmente no deben salir porque las proteínas no es normal que se filtren en la orina, no es normal que se excreten, van a irse concentrando, ¿verdad? Entonces esa presión coloidosmótica va a ir aumentando a medida que el plasma pasa por los capilares glomerulares. Y dentro de los capilares, digamos que a medio camino, hay una presión coloidosmótica de 32. La presión coloidosmótica dentro del espacio de Bowman, esta de aquí, la vamos a considerar fisiológicamente nula. Fisiológicamente digo cuando no hay enfermedad, porque como no se deben filtrar las proteínas, ahí no deben existir proteínas, por lo tanto no debe existir presión coloidosmótica. Entonces, la presión coloidosmótica hace lo contrario que la presión hidrostática. La presión coloidosmótica atrae líquido, por lo tanto la presión coloidosmótica dentro de los capilares va a oponerse al filtrado. Cuando hacemos una suma algebraica, o como la queramos llamar, de todas las presiones, 60, que es la presión hidrostática que favorece el filtrado, menos 18, que es la presión hidrostática del espacio de Bowman que va en contra del filtrado, menos 32, que es la presión coloidosmótica dentro de los capilares, que también va en contra del filtrado, nos da una presión de filtración final de 10 milímetros de mercurio.
Hasta aquí hemos visto las presiones que ejercen fuerza sobre la filtración glomerular, tanto en contra como a favor. ¿Qué más, aparte de las fuerzas, tanto hidrostática como coloidosmótica, tienen influencia sobre el filtrado glomerular? También el coeficiente de filtración capilar. El coeficiente de filtración capilar se calcula multiplicando el valor de la permeabilidad capilar por la superficie de filtración capilar. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, pues es muy difícil, ¿no? Porque es contar los capilares para ver cuántos son, a ver si son permeables o no. Es muy difícil medirla así estrictamente. Por lo que nuestros amigos los fisiólogos han inventado otra fórmula para estimar el coeficiente de filtración capilar, que lo vamos a calcular dividiendo el valor del filtrado glomerular entre la presión de filtración final. El filtrado glomerular normalmente es de alrededor de 125 ml de plasma o de sangre por minuto. Si lo dividimos por la presión de filtración final, que ya vimos al inicio que era de 10 milímetros de mercurio, nos va a dar un coeficiente de filtración capilar de 12.5 ml por minuto por milímetro de mercurio por cada 100 gramos de tejido renal. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Dirán, pues ¿para qué quiero yo saber esa fórmula? Pues miren, sí, es importante saber por qué. Porque hay patologías como una muy conocida y muy común en la población, que es la hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial no controlada, esas altas presiones dentro de los capilares glomerulares me van a romper los capilares, lo van a hacer polvo, añicos, se rompen esos capilares. Y como toda herida dentro del organismo, esos capilares se van a cicatrizar provocando una nefroesclerosis. Pero si esos capilares están rígidos, están esclerosados, están fibrosados, no van a filtrar con tanta facilidad el plasma. Entonces eso me va a disminuir la permeabilidad capilar y también me va a disminuir la superficie de filtración capilar, con lo que me va a disminuir el coeficiente de filtración capilar y eso me va a disminuir el filtrado. Por eso es que nuestros pacientitos, cuando tienen hipertensión arterial pues no controlada, van a sufrir daño en sus riñones. Entonces, a modo de un resumen bien rapidito para consolidar el conocimiento, el filtrado glomerular es el plasma que se filtra desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. No se nos puede olvidar que es el 20% del gasto cardíaco, el 20% del volumen de sangre que sale del corazón por minuto se va a filtrar desde los capilares hacia el espacio de Bowman. Y luego va a sufrir una serie de transformaciones que están por los videitos que les voy a poner por aquí, que ya lo expliqué, dentro de los túbulos renales, que gracias a ellos se va a constituir la orina final, la que vamos a hacer pipí. Ya, entonces, este filtrado glomerular está determinado por el valor de las presiones, tanto hidrostática como coloidosmótica, tanto de los capilares glomerulares como dentro del espacio de Bowman. Y también está determinado por el coeficiente de filtración capilar. Ahora vamos a hablar de situaciones que me pueden variar los valores de esas presiones. Primero vamos a hablar de la presión hidrostática dentro de los capilares, que habíamos visto que tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué situaciones van a influir o qué parámetros van a influir sobre esta presión hidrostática dentro de los capilares? Como uno, la presión arterial sistémica. Para que podamos entender esto un poquito mejor, vamos a imaginarnos que los capilares glomerulares son una especie de tubo o de manguera. No sé cómo lo podría explicar. Una cosa hueca así, un tubo por donde pasa líquido flexible que tiene un extremo inicial y un extremo final. El extremo inicial es el extremo por donde entra la sangre, que sería, vamos a hacerlo así ya, que sería la arteriola aferente por donde entra la sangre, y acá el extremo final, la arteriola eferente por donde sale la sangre. Imaginémonos que tenemos la presión arterial alta, muy elevada, pues si tenemos la presión alta, el líquido que entra por la arteriola eferente va a entrar con mucha más fuerza, va a entrar con más presión, y esto me va a aumentar la presión hidrostática dentro de los capilares. Por lo tanto, la presión arterial elevada me va a favorecer el filtrado glomerular, porque como habíamos dicho al inicio, la presión hidrostática capilar, cuando está alta, favorece el filtrado. ¿Qué más va a influir aquí? La resistencia de la arteriola aferente. ¿Qué es la resistencia? Pues es la vasoconstricción, es cuando esa arteria se pone rígida, por decirlo, no rígida porque ya sería esclerosis y eso es patológico. Cuando el músculo liso se contrae, el músculo liso dentro de las paredes de las arterias se contrae, que hace que se ponga dura. Cuando aumenta la resistencia de la arteriola aferente, que es la que entra, me va a disminuir el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque me disminuye la presión hidrostática. ¿Y pues, cómo? Pues bien, imaginémonos el tubo, la manguera. Si yo
ejerzo presión sobre esa entrada de líquido, va a entrar menos líquido, y si entra menos líquido ejerce menos presión sobre la superficie y me va a disminuir la presión hidrostática. Y si me disminuye la presión hidrostática, me disminuye el filtrado. La dilatación de la arteriola aferente, ¿qué va a hacer? Va a ser lo contrario. Si esta apertura de acá se me hace más grande, me entra más líquido, me ejerce más presión sobre las paredes y me aumenta la presión hidrostática. Si me aumenta la presión hidrostática del capilar, pues me va a aumentar el filtrado. Ahora hablemos de la arteriola eferente. La resistencia en la salida. Si aumenta la constricción muscular lisa en las paredes de la arteriola eferente, pues en un inicio, imaginémonos, tenemos el tubo donde está entrando agua. Si yo ejerzo una presión sobre la salida, pues se me va a acumular agua en el centro y va a aumentar la presión que ejerce sobre la superficie, ¿verdad? Entonces me va a aumentar la presión hidrostática. Eso digo en un inicio. En un inicio la resistencia de la arteriola eferente me va a aumentar el filtrado. Pero si esa resistencia es demasiado intensa, si supera 3 veces el valor de lo normal, el organismo va a decir: ¿qué está pasando aquí? Esto está muy fuerte, hay mucha presión, vamos a bajarle un poquito, porque el organismo ve que hay como un estado de estrés allí. Entonces, ¿qué hace? Me disminuye el flujo plasmático renal, me va a disminuir la cantidad de sangre que me llega al riñón para tratar de calmar las cosas, porque está muy presionada esa arteriola eferente. Entonces, tenemos que saber que la fracción de filtración, que habíamos dicho que era el 20% del gasto cardíaco, está determinada por el filtrado glomerular dividido para el flujo plasmático renal. Si me disminuye el flujo plasmático renal, si vemos aquí, es indirectamente proporcional a la fracción de filtración. Significaría que esa fracción de filtración me va a aumentar. Ya no se va a filtrar solamente el 20% del gasto cardíaco, un 25 o un 30 se me va a filtrar. Entonces, recordemos que esa plasma que está transcurriendo por los capilares glomerulares, si se filtra más porción del plasma, se filtra más líquido, se me van a acumular más proteínas. Las proteínas dentro de los capilares van a estar más concentradas. Y recordemos que la concentración de proteínas determina la presión coloidosmótica. Si esta presión coloidosmótica me aumenta demasiado porque se está filtrando mayor fracción de plasma, este aumento de la presión coloidosmótica me va a vencer, va a ser superior a la presión hidrostática que favorece el filtrado. Y recordemos que la presión coloidosmótica estaba en contra del filtrado. Ella no quiere que se filtre, no. Yo quiero que el líquido esté conmigo para ya estar más sueltita. Entonces, si me aumenta bastante la presión coloidosmótica, me va a disminuir el filtrado. Por eso se dice que la resistencia de la arteriola eferente tiene un efecto bifásico sobre el filtrado glomerular, porque en un inicio me lo aumenta, pero cuando se mantiene en el tiempo o cuando es demasiado intenso, me lo disminuye. ¿Qué más? ¿Qué cambios pueden ejercerse en la presión coloidosmótica de los capilares? Pues la presión coloidosmótica de los capilares va a depender de la presión coloidosmótica plasmática, que esta se puede ver afectada en enfermedades hepáticas que me produzcan hipoalbuminemia, en enfermedades nutricionales que también me produzcan hipoproteinemia, por lo tanto va a disminuir la presión coloidosmótica y por lo tanto va a disminuir el filtrado. ¿Qué aspectos pueden incidir sobre el valor de la presión coloidosmótica capilar? Pues, como es lógico, la presión coloidosmótica del plasma, que esta puede estar afectada en enfermedades hepáticas, en enfermedades nutricionales que produzcan hipoproteinemia, de eso no vamos a hablar mucho. Si me disminuye la presión coloidosmótica plasmática, pues me va a aumentar el filtrado, porque recordemos que la presión coloidosmótica estaba en contra, entonces me lo favorece. ¿Qué más? Pues la fracción del plasma que se filtra, que es lo que hablé anteriormente. Si se filtra mayor fracción del plasma, las proteínas se me van a concentrar demasiado, me van a aumentar la presión coloidosmótica y me va a disminuir el filtrado. La presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman. Esta presión hidrostática por sí sola, cuando tiene un valor tan pequeño de 18 milímetros de mercurio, no va a ejercer mucho cambio sobre el valor final del filtrado glomerular. Pero en situaciones patológicas como una obstrucción de las vías urinarias, imaginémonos de nuevo la manguera, el líquido. Sabemos que la arteriola eferente se continúa con los túbulos renales. Si hay un cálculo renal, por ejemplo, un cálculo acá, una piedrecita que me impide que salga el líquido, se me va a acumular ese líquido acá y se me puede aumentar bastante la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman, tanto que me puede disminuir mucho el filtrado glomerular, provocando un daño renal. Y bueno, esto ha sido una explicación rápida, sencilla, de las presiones que hacen falta para que se forme el filtrado glomerular, de unos poquitos aspectos que la pueden cambiar, y les voy a dejar por aquí a algún lado los enlaces de los videos que he hecho sobre lo que sucede luego, sobre lo que sucede en los túbulos renales, cómo se forma la orina final. Espero que les haya gustado. Alguna sugerencia o cualquier cosa, comentario,
crítica constructiva en los comentarios. Muchas gracias. Chao.